Buenas noches. Vamos a ver en esta clase a algunos de los autores más destacados que tienen que ver con el campo de la semiótica. Ya habíamos visto en otras clases cómo la semiótica va a estar relacionada principalmente con el mito y con estas ideas que desde la antigua Grecia, que parten de Aristóteles y que parten de Platón. Entonces la palabra hermenéutica sería una palabra de origen muy antigua que ya es utilizada en Grecia y que va a ser una reflexión sobre el lenguaje, una reflexión con todo lo que tiene que ver con el sentido. Y lo que vamos a empezar viendo es remitiéndonos al origen de esta palabra y a ver algunos de sus pensadores clásicos que reflexionaban acerca de la hermenéutica para posteriormente avanzar con otros pensadores más contemporáneos. Antigua hay algunos elementos que serán rasgos fundamentales para esta presencia y este cuestionamiento y esta problematización que en la hermenéutica contemporánea se realiza. De alguna manera, el pensamiento hermenéutico ha sido como una otredad del pensamiento científico, como una suerte de otra palabra, de otro referente, que ha servido para problematizar, que ha servido para rigorizar en buena medida parte de los fundamentos y de los principios de la ciencia, y que ha servido sin duda para estar permanentemente cuestionándola. Esto quizás tiene su momento más claro en la discusión entre ilustración y romanticismo, ¿verdad? Ahí es donde aparece con mucha más nitidez, digámoslo así. Bueno, la antigua hermenéutica, la hermenéutica antigua, es una hermenéutica que se despliega básicamente en tres caminos, podríamos decirlo así. Es una hermenéutica jurídica, es una hermenéutica filológica y es una hermenéutica exegética. Esos serían sus tres territorios fundamentales. Hermes es descrito en el pensamiento antiguo, es descrito por Homero como el mensajero de los dioses. Es un intermediador, es un traductor en varios niveles. Hermes comunica a los dioses entre sí, lleva la palabra y los mensajes de unos a otros. Pero también, y quizás ese es el elemento más definitivo, permite comunicar a los dioses con los seres humanos. Es la figura, digamos, que propicia y que hace posible que el pensamiento, los designios divinos lleguen hasta los hombres. En ese sentido, a Hermes se le atribuye la invención de los recursos fundamentales para la comunicación, el lenguaje y la escritura, que en principio son visualizables como justo recursos, medios, instrumentos para la comunicación, pero que en su profundidad implican algo mucho más ontológico. Digamos, vistos desde la lógica del lenguaje o la escritura como un recurso para intercambiar mensajes, tienen un valor técnico. Pero vistos en su profundidad, el lenguaje siempre tiene una cualidad ontológica. Los seres humanos somos impensables sin lenguaje. Eso es algo que está desarrollado muy bien, por cierto, por un gran lingüista contemporáneo, Emile Benveniste, en un texto fantástico que se llama Ensayos de Lingüística General, y particularmente en una sección de los ensayos que se llama
el hombre en la lengua. Ahí Benveniste clarifica, quizás nosotros logremos revisar eso más adelante, clarifica con mucho rigor este carácter sustantivo del lenguaje en la experiencia y en la constitución humana. El lenguaje, muestra muy bien Benveniste, no se puede conceptualizar como una herramienta ni como un instrumento, tal como ciertas visiones comunicativas, incluso ciertas teorías comunicativas muy superficiales lo plantean, ¿no? Que piensan el lenguaje como un medio de comunicación, ¿no? No tiene carácter de medio, tiene un carácter fundacional, es en ese sentido sustantivo. Los seres humanos, de alguna manera, crecemos y provenimos del lenguaje, ¿no? Somos seres humanos, dirá Heidegger, porque tenemos lenguaje, porque hablamos. La muerte constituye y la condición en el tiempo constituyen enigmas, interrogaciones, fuentes de significación, reflexividad, conciencia, porque tenemos lenguaje. Esta idea de Hermes como inventor del lenguaje y la escritura adquiere una dimensión y una profundidad que se nota cuando resaltamos esta cualidad ontológica del lenguaje. Bueno, Sócrates, a través de Platón, pensaba que los poetas, entre los hombres, son mensajeros. Y esto es de lo más interesante. Es una parte de Ión o de la poesía. Este fragmento en el que Sócrates está discutiendo con Ión, Ión está experimentando la sorpresa, digamos, de cavilar, recapitular, reconocer que cuando declama los poemas de Homero se siente llevado por un proceso casi, diríamos nosotros, extático, ¿no? Diría un antropólogo, está en un momento estático, ¿no? Como una especie de paroxismo, ¿verdad? Donde en algún punto no puede llevar una cuenta clara y consciente de lo que está haciendo. Entonces Sócrates ahí empieza a hilar la idea de que esto le ocurre porque en realidad los dioses están comunicando la palabra y Ión es el traductor de esa palabra. Esta idea del poeta como mensajero o el poeta como expresión de un significado estético o conceptual superior es una idea que aparece en muchos momentos históricos y que no solamente aparece en Sócrates y en Platón. En Platón es compleja la relación que tiene con los poetas, ¿no? Es decir, en Platón, por una parte, la relación que hay con los poetas, a esto regresaremos cuando hablemos de poética con un poco más detalle. En Platón la relación con los poetas es una relación de reconocimiento de su capacidad formativa. La palabra es productiva, pero también tiene una relación crítica con la poesía, ¿verdad? En tanto le parece a Platón que la poesía tiene la facultad de embrujar, de seducir, de encantar. Digamos que para Platón el problema con la poesía es su capacidad de encantamiento. Hay una analogía entonces entre Hermes y los poetas, entre la labor de Hermes y la labor de la poesía. Y ambos, si se dan cuenta, obviamente está en el territorio del lenguaje, en lo que se hace con el lenguaje, en la productividad del lenguaje. Bueno, decía, Hermes permite la comunicación entre los dioses y los hombres. En ese sentido, traduce en un lenguaje comprensible para los seres humanos una significación superior.
y un lenguaje en principio incomprensible por su superioridad. Digamos, entonces la hermenéutica sería desde esa mirada un arte capaz de traducir una significación superior en el lenguaje humano. Pero no se agota ahí. El término hermeneuin, utilizado por los griegos, refiere también a esa capacidad del intérprete de traducir el lenguaje de los bárbaros al griego. Es decir, la palabra de aquellos que no hablan griego al griego. Obviamente son reconocibles aquí todos esos principios imperialistas, racistas que también tiene la paideia griega, ¿no? Entonces digamos que aparecen dos grandes valoraciones hermenéuticas o dos campos hermenéuticos: la traducción de la lengua superior a la lengua humana y la traducción de la lengua infrahumana o inferior a la lengua humana, de la expresión primitiva y elemental a una expresión lógica, a una expresión ocupada por el logos, racional y civilizada, como la expresión, digamos, superior, metafísica, a una expresión civilizatoria, ¿verdad? Civilizatoria. Es un poco el carácter que tiene en ese sentido esta concepción primaria, originaria. En Aristóteles la cosa se plantea en términos diferentes. Para Aristóteles, la hermenéutica es la acción de explicar. Es fundamentalmente la acción de significar hablando. Significa entonces, por una parte, significar, pero también significa expresar. Y aquí hay una nota significativa. No solo expreso, no solo significo el mensaje que quiero comunicar, sino que me significo a mí mismo en el mensaje que comunico. Porque me expresa en el sentido de que mi palabra me hace signo. Pero significa también interpretar, traducir. Hermeneuin significa interpretar, traducir también en Aristóteles. Es decir, interpretar, traducir implica que no solamente se identifica la significación que está en la otra palabra para llevarla al lenguaje nuestro, digamos, al horizonte de nuestra palabra, sino que además se actualiza. Y actualizar aquí significa, por una parte, renovar esa significación, o más bien, transmitir esa significación, conservar esa significación y hacerla posible en el lenguaje en el que estamos. Reactualizar significa entonces hacer comprensible, adecuable, propicio en el lenguaje de quienes hablan la palabra a la cual se lleva el sentido. Hermeneuin también implica, y aquí me gustaría distinguir tres cuestiones fundamentales. La noción de hermeneuin implica tres dimensiones acepcionales. Hermeneuin es techné. El término techné es un término muy importante en la tradición griega, ¿no? Es el origen de la palabra técnica, techné, que significa disciplina, procedimiento. Propiamente para nosotros, tecnología. La tecnología fundamentalmente reposa en la aplicación procedimental de un conocimiento, ¿cierto? Entonces la hermeneuin es techné, es decir, la interpretación implica cierto procedimiento, cierto criterio, digamos, y cierta normatización del proceso de interpretación, ¿verdad? Del proceso de dilucidación de un sentido y de transmisión de un sentido.
pero también significa, y este es el lado en que Tecné está vinculada con el arte. Tecné es un ars, es un arte. Tecné significa también poiesis, está vinculada con la poiesis. No significa exactamente lo mismo que poiesis, justo de inmediato, está vinculada con la poiesis. Esto implica entonces que la interpretación, desde aquí, desde este punto, desde esta mirada antigua, la interpretación no solo es un asunto de identificación de sentidos en la palabra o en el mensaje de otro o de otros, sino su renovación creativa, productiva. Bueno, ya vimos algunas características y algunas de las definiciones más importantes que han dicho los filósofos griegos. Vimos cómo refería la hermenéutica Platón y también vimos cómo refería la hermenéutica Aristóteles. Ambos la relacionaban principalmente con lo que era el dios Hermes, y este dios Hermes se dedicaba a la traducción. Dos elementos muy importantes que vimos con el dios Hermes es que iba a traducir algo muy alto, algo que era muy oculto, algo que era trascendental, algo que venía del lenguaje de los dioses, lo iba a traducir a los humanos. Entonces, en ese sentido, el lenguaje tenía muchas connotaciones de misterio, muchas connotaciones de lo oculto, muchas connotaciones de lo que no se podía entender fácilmente, sino uno que tenía que ir accediendo poco a poco a ese significado que era solamente de los dioses y que los hombres pocas veces o con gran dificultad podrían llegar a ese significado. Para poder llegar a ese significado, muchas veces se contactaba mediante un mago, mediante una persona que adivinaba lo que te estaban queriendo decir los dioses, o por mediante el dios Hermes principalmente. Entonces, en ese primer sentido, la hermenéutica sería una traducción. También en el otro sentido, no solamente se quiere traducir entre los dioses y los hombres, sino también se quiere traducir entre los que no hablan el idioma griego. Entonces yo quiero conocer lo que hablan los antiguos franceses, que eran celtas, o los antiguos españoles que también provenían de los celtas, o algo de los pueblos nórdicos. Se tendría que traducir principalmente al griego, o algo del árabe que se traducía al griego, o del egipcio que se podía traducir al griego. Estas eran consideradas por los griegos como unas lenguas que eran inferiores, porque ellos consideraban que lo principal del arte, lo principal de las humanidades, lo principal de la civilización era profundamente griega. Todo lo que se saliera del espacio griego era bárbaro, era inferior, pero si yo quería traducir algo de estas culturas bárbaras, de estas culturas inferiores, también tenía que funcionar y también tenía que ser principalmente a través del lenguaje. Entonces el lenguaje es el medio fundamental para traducir de los dioses a los humanos, de culturas superiores a culturas inferiores, como en el caso dominante de las culturas griegas, o para poder entenderse entre los mismos hombres. Entonces el lenguaje es ese medio que va a permitir la comunicación y que va a permitir la expresión. De hecho, el propio lenguaje nos está formando, nos está dando una visión de mundo, nos está enseñando cómo somos, y por eso sería la pregunta fundamental de todo el lenguaje, de cómo somos, de dónde venimos, sería la pregunta ontológica por excelencia, y esa sería como una primera definición que tiene que ver con hermenéutica. Hermenéutica sería igual a traducción, traducción de lo que está arriba a lo que está abajo, o de una cultura dominante a una cultura no dominante, o de la traducción entre los propios hombres. El segundo elemento que también se va a mencionar
es que la hermenéutica también sería una interpretación. Sería principalmente una interpretación porque ese lenguaje, como les decía, muchas veces no es claro o muchas veces se ha perdido. Si yo quiero encontrar el sentido de un texto, principalmente los filólogos, que eran las personas que traducían lenguas antiguas o los filólogos que tenían que traducir un texto antiguo, muchas veces les costaba bastante trabajo para poder entender lo que se había dicho hace 100 años, hace 200 años, porque ustedes se fijan, cambia la escritura, cambia el significado de las palabras, y muchas veces los textos que uno se encuentra, que pueden haber estado en hojas de papiro, en pergaminos, en un determinado tipo de rollos, se les pierden pedazos o se borran. Entonces, cuando se pierde un pedazo o se borra algo, vaya va a ser un problema para el traductor tratar de traducir eso que decía el texto original, y eso que decía el texto original, pues muchas veces tiene que recurrir al contexto de ese mismo texto, se tiene que recurrir a diccionarios, se tiene que recurrir a las etimologías de las palabras para ver qué es lo que significan. Principalmente ya los griegos van a tratar de conservar el sentido original de ese texto, y para poder conservar los sentidos originales de los textos, así hubieran pasado 100 años, 200 años o 300 años, había grandes filólogos, grandes traductores que cuidaban cada una de las palabras, cada una de las diferentes oraciones, para que ese significado no se perdiera. Esto mismo va a ocurrir con una hermenéutica más de tipo judío, que también quieren conservar completamente sus tradiciones, y principalmente en Grecia y con los judíos, en un primer momento fue completamente oral, pero va a llegar un momento en que se tiene que pasar a lo escrito. Cuando se tiene que pasar a lo escrito, como que el texto queda más fijado, lo que se dice se queda completamente más fijado, y eso que se dice y es más fijado en el propio texto, de todas maneras requiere una traducción. Pensemos en el caso de la Biblia, que en el caso de la Biblia se va a ser traducida del arameo al griego, luego al latín, y posteriormente del latín a cada una de las diferentes lenguas romances. Va a ser traducida al español, va a ser traducida al portugués, va a ser traducida al italiano, va a ser traducida al rumano y a todas las diferentes lenguas. Entonces, si se fijan, va a haber un gran cambio, una gran interpretación, una gran traducción de cada una de las diferentes versiones. No sería lo mismo la versión oral en arameo, o cuando se fija en griego, o cuando va a pasar a latín, o cuando va a pasar a cada una de estas diferentes lenguas romances. Entonces, ahí esta traducción va a cambiar, va a variar. Y la interpretación también estaría dada por cómo va a ser recibida por los diferentes receptores. Cuando leemos, es lo obvio que no todos entendemos lo mismo. Muchas veces podemos entender cosas diferentes. Y entendemos cosas diferentes porque las palabras significan cosas diferentes. Muchas veces, sin embargo, se va a mantener el sentido general, el sentido global de esos textos, pero si yo soy un filólogo o si yo soy un experto o un estudioso de determinados textos, quiero llegar al significado original de lo que me estaban diciendo esos textos. Ese significado original que me estaban diciendo esos textos, que seguía principalmente siguiendo una traducción y buscando el significado exacto de cada etimología y de cada significado de las palabras, va a ser parte de la hermenéutica. También un hermeneuta estudiaría las diferentes interpretaciones que se le van a dar al mismo texto en diferentes tiempos. No sería lo mismo cómo se interpreta la Biblia en el momento que se escribe en el siglo I, o cuando se traduce al griego, que no me acuerdo si fue en el siglo III o en el siglo IV, o cuando se va a traducir al latín, que ya sería más posterior, o cuando ya muchos siglos después, como en el siglo XVI o en el siglo XVII, se va a traducir a cada una de estas lenguas vernáculas o estas lenguas romances. Si nos fijamos también, cada una de estas diferentes Biblias va a tener una referencia o va a tener quién es el traductor, y va a decir si está traducido del griego, si está traducido del latín y quién es el traductor. Muchas veces, aparte de que dice en qué año se tradujo, quién es el traductor, va a tener muchísimas notas al pie del texto para que yo pueda entender el contexto, los nombres que aparecen, las ciudades que aparecen.
de en dónde estaban, quiénes eran estos personajes y muchas veces las situaciones que estaban ocurriendo dentro de lo que yo estoy leyendo. Entonces, la hermenéutica quiere aclarar que ese texto que se mantenga dentro de su significado y pueda ser entendido por ya lectores más contemporáneos. Entonces, eso sería un poquito desde el punto de vista de Platón, pero ya desde el punto de vista de Aristóteles, para Aristóteles vimos que también va a ser una interpretación y en esta interpretación va a ser parte de la expresión. Si recordamos, este Aristóteles va a estar hablando y le va a interesar mucho todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Le interesa tanto lo que tiene que ver con el lenguaje que va a ser un libro completamente dedicado a la tragedia y va a ser otro libro completamente dedicado a la comedia. Desgraciadamente el texto de la comedia se va a perder, pero a este Aristóteles le interesa muchísimo ver cómo va a ser el significado de la tragedia, cómo se expresa esta tragedia que tiene que caer en el patos, en el dolor, en el llanto, en situaciones muy trágicas que Edipo se saca los ojos o Medea se mata y mata a sus hijos. Entonces, estas situaciones muy trágicas, ahí estaría estudiando cómo van a funcionar principalmente los textos de tipo artístico. Pero no solamente a Aristóteles le interesa ver cómo funcionan los textos de tipo artístico, sino también le va a interesar esta expresión que nosotros estamos utilizando mediante las palabras. Yo puedo hacer un tono, un volumen, un gesto, una intención, que puede ser de mucha festividad, de mucho llanto, si yo hablo neutramente, pues a lo mejor la gente no me va a entender o no me va a querer hacer caso. Entonces muchas veces yo tengo que darle muchos énfasis en determinados momentos a mi discurso, a aquello que yo estoy diciendo. Entonces, en ese sentido, a este Aristóteles también le interesa todo lo que tiene que ver con la expresión. La expresión sería fundamental y esto lo va a estudiar principalmente Aristóteles en su libro de la retórica. Para Aristóteles en el libro de la retórica es muy importante el qué se está diciendo, pero también sería completamente importante la manera en que se dice, la manera en que se significa. Y yo puedo significar cosas diferentes a través de lo que estoy diciendo, pero también dependiendo de la manera en que lo digo. Y ya como vimos también con los símbolos verbales y los signos verbales, también toda mi apariencia, mi gesto, mi movimiento, mi ropa, mi peinado, todo está siendo significativo. Entonces a Aristóteles le interesa esta interpretación y esta expresión que aparece en los textos y también en la manera en que se van a decir y van a significar los diferentes discursos. Por último, hay que ver así tres conceptos muy importantes que están ligados con la cultura griega. Y entre estos tres conceptos básicos que están ligados a la cultura griega, para este Aristóteles, la retórica va a ser una técnica, va a ser una tecne. Esta técnica no solamente era aplicada a la oratoria, sino era aplicada a hacer una ropa, a hacer una jarra, también escribir requiere de determinada técnica, o hasta el mismo campesino va a requerir de una técnica para ir abriendo un surco, sembrando la semillita, regándola. Entonces, la técnica principalmente tendría que ver con esta parte material de cómo se hace un objeto, pero no solamente de cómo se hace un objeto, sino también cómo se dicen los diferentes discursos y cómo yo me puedo hablar en diferentes circunstancias. La retórica hablaba de tres principales circunstancias en las cuales yo voy a poder hablar. Principalmente sería en el caso de cuando yo estoy en un juzgado, en el caso de cuando yo soy un abogado, tengo que emplear determinados términos para dirigirme al juez, para dirigirme al acusado, para dirigirme a los diferentes testigos. Entonces, en el juzgado se está utilizando determinada técnica dentro del juzgado. Otra técnica que estudiaba también Aristóteles tenía que ver con el discurso político, que se daba principalmente en una asamblea. En esta asamblea muchas veces estaban los diferentes senadores, pero también podía estar gente de la nobleza, o también podía ser un discurso que dé el político hacia la gente del pueblo. Ahí también va a requerir de una técnica, y en esta técnica que requiere el orador político, depende también de que lo oigan, de sus gestos, de que logre convencer. Entonces, por muchísimos sentidos,
los objetos se producen a través de la técnica, pero también las técnicas oratorias, las técnicas de dar los discursos serían una técnica. Lo que descubre genialmente Aristóteles es que si bien es una técnica y la técnica principalmente va a funcionar en base a la repetición, en base al estereotipo, en base al modelo, en el caso de los discursos y en el caso de la oratoria, también sería un arte porque depende de la creatividad, depende del momento, depende de las diferentes maneras en que se va a decir. Entonces no puede ser un arte, una técnica exacta, sino depende de circunstancias, depende de tiempos, depende de espacios completamente diferentes, entonces va a ser un arte. Cuando está pensando en la palabra de arte, está pensando en, en algo que se inventa, en algo que se crea, en algo que se recrea, en algo que va a ser diferente dependiendo de cada situación. Entonces, por eso la retórica tenía 5 etapas. Una que era inventar, el inventio, que sería principalmente pensar en lo que voy a decir. Luego, la segunda parte de la retórica sería escribir aquello que pensé, ponerlo en palabra. Y la tercera etapa sería embellecer eso que acabo de escribir, que sería la etapa de la elocución. Ahí yo tengo que buscar palabras bonitas, buscar palabras que estremezcan, buscar palabras que funcionen. Luego vendría la parte de la memoria, de que me voy a memorizar ese discurso. Y por último venía la parte de la pronunciación, de que se diga ese discurso. Entonces para Aristóteles el discurso tiene estas 5 partes y cuando tiene estas 5 partes tú estás pensando en el receptor que está oyendo ese discurso y como estás pensando en el receptor que está oyendo ese discurso y de repente ves que el público se está aburriendo o que no está funcionando tu discurso, tú lo puedes cambiar completamente. Pero siempre Aristóteles consideraba que ese discurso se tenía que planear, tanto los argumentos, la manera de escribirse, cómo se va a embellecer, memorizarlo y pronunciarlo. Pero si esto no estaba funcionando, se le proponía al orador ir cambiando las frases, cambiar lo que tú querías decir para otras palabras, para otras oraciones, que sí funcione si no está funcionando en el público al cual te estás dirigiendo. Entonces sería un arte porque tú no puedes pronosticar, ni puedes tener siempre todas las condiciones perfectamente y que se vaya a dar como tú esperas. Siempre va a haber cambios. Entonces el orador perfecto se tiene que adaptar a esos cambios que van ocurriendo en el momento mismo en que se pronuncia el discurso. Y la última característica, esta sería tanto de Platón como de Aristóteles, es que van a considerar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la poesía, con el acto de crear, con el acto de inventar, con el acto de decir cosas nuevas. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos levantamos, a veces nos levantamos con muchas ideas, con ganas de hablar mucho, y este sería el acto de crear, el acto de inventar, y este acto de crear y este acto de inventar, de crear y de inventar, principalmente estaría siendo dado a los poetas. En este caso, de los griegos, van a considerar poetas tanto a los que escriben poesía, como a los que escriben epopeya y como a los que escriben las tragedias. Entonces, para los griegos no se llamaba escritor ni se llamaba literato, sino el que escribía poesía, el que escribía cantos, el que escribía discursos funerarios, el que escribía una tragedia o el que podía escribir epopeyas y tragedias, era un poeta. Entonces, escribir tiene que ver con la parte poética. Y si nosotros nos vamos a un sentido más amplio de lo que sería lo poético también cabría en los discursos, lo poético también cabría en las diferentes conversaciones. Por eso podríamos decir que hay buenísimos oradores y estos buenísimos oradores pueden dar discursos muy buenos porque ensayan, porque tienen una técnica, porque son capaces de improvisar dependiendo de los diferentes públicos. Entonces el lenguaje tendría una parte poética. Esta parte poética lo han visto muchos filósofos, principalmente de la filosofía del lenguaje, y más los que están cercanos al área de la hermenéutica. Heidegger ya va a considerar el lenguaje completamente poético y Gadamer va a tener varios estudios acerca del lenguaje y la poesía. Entonces, lenguaje y poesía van a estar unidos desde la creación, desde los mitos, que el lenguaje siempre está ligado a esta creación, siempre va a estar ligado
a estos mitos. Entonces el lenguaje siempre está renovando y no solamente está renovando el lenguaje, sino está renovando las ideas que tenemos de la sociedad o las ideas que tenemos de nosotros mismos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver a los autores fundamentales de la hermenéutica. Hermenéutica, es decir, esta teoría de la interpretación tal como nosotros la conocimos en el video anterior, correspondiente, por supuesto, al mismo tema, donde, recuerden, hicimos una aproximación. Para aquellos que no lo han visto, lo invitamos a que lo vean, porque en el presente video vamos a hablar de la historia de la hermenéutica, es decir, vamos a ver cómo la hermenéutica se va siendo conocida o se va introduciendo en la historia de la humanidad muy de a poquito. Vamos a hablar de una especie de protohermenéutica, hasta llegar, claro, a la hermenéutica propia del siglo XX, aquella que, como dijimos, comienza, se introduce firmemente en la filosofía para dar lugar a figuras como Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Wittgenstein, etc. Pero claro, vamos a ir por etapas, si se quiere, o por partes, porque muchos historiadores de la filosofía consideran que la primera etapa, por decirlo de alguna manera, de esta historia de la hermenéutica comienza con este señor que estamos viendo aquí. Este señor es ni más ni menos que Friedrich Schleiermacher. Friedrich, entonces, Schleiermacher. Y les cuento que Schleiermacher era un teólogo protestante alemán, sí, lo ubicamos entre 1768 y 1834. Y básicamente lo introducimos dentro de esta primera etapa de la historia de la hermenéutica, porque de alguna manera Schleiermacher trataba de interpretar el texto sagrado y esta interpretación intentaba quitarle cualquier subjetividad. Entonces podemos poner que intentaba quitarle subjetividad a la interpretación entonces de los textos sagrados. De los textos entonces sagrados. Muy bien. Tenemos entonces esta primera etapa con protagonista, su protagonista entonces es Schleiermacher. Vayamos a otra segunda etapa o a otro segundo momento dentro de esta historia de la hermenéutica. Y este señor que vemos aquí es un humanista. Es ni más ni menos que Giordano Bruno. Porque les cuento que otros historiadores afirman que la hermenéutica nace en el Renacimiento, sobre todo con los intelectuales humanistas. Entre ellos, entonces, nombramos a Giordano Bruno. Giordano Bruno lo ubicamos entre los años 1548 y el año 1600. Y como les decíamos, Giordano Bruno y otros humanistas de su momento se dedicaban a analizar los clásicos para recuperar el sentido original de los mismos. Entonces, analizaban los textos clásicos, como decíamos, vamos a ponerlo bien, para tratar de recuperar, por ende se van a considerar dentro de una especie de protohermenéutica, para tratar de recuperar el sentido original de ellos. El sentido, entonces, original de ellos, es decir, de estos clásicos que ellos analizaban, como dijimos hace algunos segundos. Pero claro, vamos a seguir con otra parte, con otra etapa, si se quiere, o con otro vestigio que ha dejado la hermenéutica dentro de la historia de la humanidad, porque muchos autores coinciden, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes. Decíamos que muchos autores coinciden que la hermenéutica nace con la lectura de los textos sagrados. Lectura
entonces, de los textos sagrados, es decir, por la democratización que se quería hacer de ellos. Pensemos, por ejemplo, en este señor que vemos aquí, por ende lo hemos puesto en este video. Pensemos en Martín Lutero y el protestantismo. Recuerden que en Educatina, en nuestra sección de historia, tenemos un video correspondiente a esta reforma católica tan importante en donde se va a intentar hacer esta democratización de los textos sagrados. Claro, siempre entendiendo que hay que guiarse por reglas para lograr una acertada interpretación. Muy importante la utilización entonces de reglas, como decíamos, para poder interpretar de forma correcta los textos sagrados. Es decir, la hermenéutica que la entendemos como el arte de interpretar bien los textos sagrados, guiándose entonces por estas reglas que nos ayudan a mejorar la interpretación de los mismos. Seguimos, porque finalmente otros autores coinciden, vamos a quedarnos aquí, coinciden, claro, con que la hermenéutica tiene su origen en la jurisprudencia. En la jurisprudencia. Así es, la imagen nos dice todo. ¿Por qué? Porque, claro, el derecho moderno nace, ni más ni menos, que del derecho romano. Entonces, básicamente, se considera que la hermenéutica nace o se desprende de la jurisprudencia en el sentido de que el juez intenta unir el texto con el sentido histórico y aplicarlo al hecho presente. Es decir, el juez tiene que interpretar una ley del pasado para aplicarla al presente. Entonces, la ley que es del pasado debe ser aplicada también en el presente. El juez debe estar atento al hecho e interpretar esta ley y aplicarla, es decir, se habla aquí del sentido atemporal entonces de la ley, sin embargo se requiere una buena interpretación de ella considerando siempre las circunstancias históricas. Ahora sí, pasamos finalmente a este señor que se estaba asomando hace un ratito, a estos señores que seguramente los recuerdan del video anterior de la hermenéutica, porque claro, todo esto que nombramos anteriormente es lo que llamamos de alguna manera en este video protohermenéutica, es decir, una hermenéutica que todavía no estaba bien fijada en la historia de la filosofía. Con estos señores ya hablamos así de hermenéutica propiamente dicha dentro de lo que es el terreno filosófico. Recordemos, tenemos a Paul Ricoeur, tenemos a este señor que vemos aquí, a Martin Heidegger, así como también a George Gadamer y nuestro amigo del cual hemos hablado en el video anterior un poquito con respecto a los usos del lenguaje, el señor Ludwig Wittgenstein. Muy bien, entonces estos señores van a ser, como decíamos, los representantes de la hermenéutica dentro del campo filosófico allá por el siglo XX, por la segunda mitad entonces del siglo XX. Pero queremos concluir este video, ni más ni menos, que de alguna manera preguntándonos, para que a ustedes les quede bien cerrada esta idea de la hermenéutica, ¿por qué el lenguaje es el nuevo logos, aquel que sustituye la razón dentro de la hermenéutica? Entonces, ¿por qué el lenguaje es el nuevo logos? Bueno, porque es el elemento que nos permite socializar, dicen los hermenéuticos, porque el mundo es dialógico, con un pasado y un presente cruzado por un logos. Ese logos, recuerden, es el lenguaje, porque el lenguaje es el elemento que permite remitirnos al otro y a nosotros mismos, y además porque me constituyo para los hermenéuticos al comprender algo, es decir, el lenguaje, y por eso lo pusimos bien fuerte, me constituye, nos constituye. Esperemos que hayan entendido un poquito este tema de la hermenéutica. A medida que uno va conociendo los autores de esta corriente, de alguna manera, del pensamiento, va entendiendo y comprendiendo un poco más de este lenguaje como logos. Los invitamos a que sigan viendo nuestros videos y, claro, si tienen alguna duda o proponen algún autor que no hemos nombrado, por supuesto armaremos videos correspondientes. Bueno, de acuerdo a lo que vimos en el video, habría diferentes textos de hermenéutica
dependiendo de los contextos en los cuales van naciendo, dependiendo de las diferentes etapas históricas. Entonces, primeramente, podríamos hablar de una hermenéutica de la literatura o una hermenéutica del texto literario. Esta hermenéutica de la literatura o del texto literario principalmente es lo que veíamos con Platón, es lo que veíamos con Aristóteles, que ellos quieren fijar y quieren entender principalmente a los textos canónicos, a los textos literarios, a los textos que van a pertenecer a su tradición. Entonces, principalmente la hermenéutica griega quiere fijar el texto de la Ilíada, quiere fijar el texto de la Odisea, porque para ellos eran textos muy especiales dentro de su tradición, dentro de su cultura, y que ya se habían escrito cerca de 500, 600 años atrás de cuando estaban escribiendo, y ellos querían conservar estos textos porque eran muy importantes para su fundación como cultura, como sociedad, como grupo que se identificaba con esto que es la cultura griega, aunque en Grecia había muchos estados y muchas veces cada estado independiente, sí tenían una cultura más o menos general que estaba basada en estos mitos, en esta religión y en estos literarios como la Iliada, como la Odisea, como diferentes poemas o como diferentes tragedias, pero ellos quieren seguir y continuar con esta tradición principalmente que tiene que ver con Homero. Y para continuar con esta tradición que principalmente tiene que ver con Homero, quieren fijar y quieren que este texto mantenga su sentido, mantenga las mismas palabras, mantenga las mismas oraciones. Entonces ahí estaríamos con unos antecedentes que tienen que ver completamente con la literatura. Pero este conocimiento de los griegos va a pasar también al contexto judío. Entonces los griegos, principalmente un poquito antes del siglo I, van a tener mucho contacto con los griegos. Entonces los judíos se van a distribuir en muchas colonias, principalmente alrededor del mar Mediterráneo, y muchos de estos judíos van a adquirir muchas ideas, principalmente de la cultura griega. Entonces ellos van a tratar también de fijar sus textos, como sería el Antiguo Testamento, y en ese Antiguo Testamento quieren también conservar ese sentido tradicional, ese sentido que existía, y no quieren que se pervierta para nada lo que tiene que ver con sus escrituras religiosas. Y va a haber un pensador que comparte muchas de las teorías y de la metodología de los griegos, pero va aplicadas al contexto judío. Entonces, principalmente Orígenes quiere que estos textos religiosos, estos textos del Antiguo Testamento se mantengan. Entonces ahí estamos viendo dos funciones, dos usos de la hermenéutica, uno para los textos literarios y otro para los textos religiosos. El tercer uso de la hermenéutica sería el que está ligado con las leyes, el que está ligado con el derecho, el que esté ligado con una hermenéutica jurídica. Y ahí veíamos que la explicación principal que se daba en el video es que mucho del video del derecho ya se va a poner en concreto, se va a poner en papiros, se va a poner por escrito, principalmente a partir de los romanos. Pero si pasamos posteriormente a la Edad Media o pasamos al Renacimiento, estas mismas leyes que seguían rigiendo mediante el derecho romano, estaban ya siendo pasado y se tenían que reinterpretar al futuro. Entonces, si pensamos que estas leyes de derecho romano son principalmente de un poquito antes del siglo I hasta el siglo IV que cae Roma, ya para el siglo VI, para el siglo VII, para el siglo X, para el siglo XII o para el siglo XV, se tienen que interpretar. Entonces, se tienen que interpretar cómo lo vas a aplicar a una sociedad más contemporánea, a una sociedad diferente. Tienes que interpretar cómo se va a, cómo se va a hacer este derecho romano y cómo van a funcionar las leyes en los nuevos contextos que van surgiendo y que se van dando. Estas leyes romanas no solamente funcionarían en el mundo europeo, sino también van a funcionar principalmente también en el contexto inglés como de Inglaterra, o también van a pasar muchas de esas ideas del derecho romano a Norteamérica y a Latinoamérica. Entonces nosotros somos herederos de este derecho romano, pero lógicamente ha cambiado a través del tiempo y a través de los diferentes países, y más cuando son algunos
leyes muy antiguas se tienen que interpretar del pasado al presente. Y no solamente las leyes que están contenidas en el derecho romano, si nosotros pensamos en la Constitución de 1857, y luego pasamos a la Constitución de 1917, y luego vemos cómo se tiene que interpretar esta Constitución en 1920, 1930, 1940, así hasta llegar a 2020. Entonces, de esta Constitución de 1917 ya queda poco de la original porque ha sufrido muchísimas reformas. Y todas estas muchas reformas que ha sufrido la Constitución, muchas veces es que se interpretan de manera diferente cada uno de los artículos que aparecen en la Constitución. Entonces va cambiando la manera en que se van interpretando todo lo que va apareciendo en la Constitución. Luego, el tercer gran momento de la hermenéutica va a ser la hermenéutica protestante, principalmente con Lutero. Entonces, Lutero está ya en el siglo XVI, no está de acuerdo con, el, con la iglesia romana. Como no está de acuerdo con la iglesia romana, va a ser un escrito que son las 91 tesis de Lutero. Y estas tesis de Lutero pues, van a dar origen principalmente a ciertas ideas separadas, protestantes, que serían los anglicanos, los evangélicos, los protestantes, los cristianos, entonces todos aquellos que no están de acuerdo principalmente con Roma. Pero para poder estudiar y Lutero va a ser el primero que va a imprimir la Biblia, no solamente que ya existía en griego, que ya existía en latín, sino lo va a ser el primero que la va a poner en lengua alemana, ¿no? Entonces está como completamente toda una revolución, porque siempre la Biblia, había muy pocas, porque eran realmente muy caras y solamente los sacerdotes y las personas muy ricas podían tener una Biblia. Entonces lo que quiere Lutero es que todas las personas puedan tener una Biblia y puedan leer esa Biblia. Pero no solamente que puedan tener una Biblia y leer una Biblia, sino que la sepan interpretar. Entonces cada una de las diferentes sectas protestantes va a tener una interpretación diferente de la Biblia. Entonces los anglicanos o los protestantes de Inglaterra o los protestantes norteamericanos la va a interpretar de manera diferente. Entonces va a cambiar la manera en que se lee la Biblia dependiendo de las diferentes variantes que existen con esto que sería la religión católica y con lo que serían los protestantes. Pero esta interpretación pues va a dar origen a que se lean de otras maneras los diferentes textos. Luego, ya para el siglo XIX, con Schleiermacher, que es también otro filósofo alemán, a diferencia de esta hermenéutica literaria, de esta hermenéutica religiosa, de esta hermenéutica jurídica, él quiere que se entienda el sentido original de los textos. Entonces no va a querer que se salgan para nada de los textos originales. También este señor alemán Schleiermacher, principalmente, él también está muy ligado a la religión, está también muy ligado a las religiones protestantes, pero él quiere un respeto a la intención del autor, un respeto a la intención de la obra. Y él lo que principalmente propone es que no haya malentendidos cuando se está leyendo el texto. Muchas veces puede haber malentendidos porque hay palabras ambiguas, porque hay palabras confusas, porque no entiendo el contexto o porque no entiendo el significado de ciertos acontecimientos. Entonces, para que se entienda ese contexto, para que se entienda lo que se está diciendo, se requiere de una interpretación y se requiere de una comprensión. Entonces, él promulga por una comprensión fiel de los textos y de las intenciones de los autores. Y el último tipo de hermenéutica, que es se puede decir como el que más éxito tiene actualmente, sería el de la hermenéutica filosófica, que ahí estaríamos hablando de Heidegger, estaríamos hablando de Gadamer y estaríamos hablando principalmente de Paul Ricoeur. Entonces ellos quieren extender este concepto de la interpretación no solamente a los textos, sino a los fenómenos sociales, a los fenómenos culturales, a los fenómenos de traducción histórica. Entonces ellos van a ampliar completamente la hermenéutica del texto a diferentes campos. Y como también se mencionó en una parte del video, en el siglo XIX, en el siglo XX, va a ser muy fuerte la influencia del positivismo,
y el positivismo principalmente promulga por algo racional, por algo objetivo, por algo científico. Pero la hermenéutica quería ser todo lo contrario, quería partir de la subjetividad de las personas, quería partir de la historicidad de los acontecimientos, y entonces ellos dirían que no se interpreta objetivamente nunca, porque yo tengo determinados prejuicios, porque está, principalmente en ciencias sociales, está interviniendo el investigador con el fenómeno, y no se puede aislar este investigador de los fenómenos que está estudiando. Como no se puede apartar de los fenómenos que está estudiando, estaría siempre funcionando determinada subjetividad a la hora de leer un texto, a la hora de ver una cultura, a la hora de ver un ritual. La hermenéutica filosófica también, por último, va a privilegiar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y el lenguaje sería el medio más importante para poder interpretar, para poder comprender y para poder ser accesibles los signos, los códigos, los ritos, los mitos y cualquier texto que se produzca dentro de la cultura. Esta hermenéutica filosófica se va a convertir en todo un método, se va a convertir en toda una teoría que se va a utilizar en historia, en literatura, en antropología, en cultura, va a tener algunas relaciones con la semiótica, entonces va a invadir muchos campos, el sentido hermenéutico que quiere ver y que quiere comprender aquello que está analizando. La hermenéutica tendría una metodología, tendría determinados principios que se tienen que aplicar para los diferentes fenómenos. Y estos principios y esta metodología que se tiene que aplicar en el campo hermenéutico va a ser completamente diferente de la positivista, de la cientificista, porque la primera idea que van a partir los hermeneutas es que no es lo mismo las ciencias naturales que las ciencias sociales. Las ciencias naturales requieren de un método exacto, objetivo, medible, cuantificable, estadístico. En cambio, las ciencias sociales o las ciencias humanas siempre tienen un factor de error, porque somos seres humanos, porque no se puede predecir tanto, porque no podemos establecer leyes tan exactas como en el caso de las ciencias naturales. Entonces, si no podemos predecir, ni podemos ligar, ser tan objetivos, ni tener tantos los métodos cuantitativos, va a depender de métodos cualitativos que tienden más al error, y no solamente que tienden más al error, sino que se va a ver que cada fenómeno se tiene que interpretar. Y cada fenómeno que se tiene que interpretar depende de la subjetividad del que lo está observando. Entonces yo me tengo que asumir esos prejuicios, esa condición histórica de que yo soy un sujeto histórico, y que muchas veces me tengo que deshacer de esos prejuicios para poder comprender más profundamente aquello que quiero estudiar. En ese sentido, está funcionando como la hermenéutica que vimos de los griegos. En la hermenéutica de los griegos hay un mensaje trascendental, hay un mensaje atrás, y yo tengo que llegar a ese mensaje profundo, a ese sentido más profundo de las cosas, a partir de la comprensión y a partir de la interpretación. Pero no puede haber comprensión ni interpretación sin lenguaje. Tampoco, como Gadamer va a ver, tampoco puede ser comprendido los fenómenos si no es un contexto histórico y en un contexto que requiere de la tradición. Entonces la tradición es muy importante, de la cual yo parto para poder interpretar los fenómenos y para que esa tradición se esté constantemente renovando. Entonces requiere de la historia, y requiere de la subjetividad, y requiere del lenguaje para poder ser interpretados los fenómenos desde un punto de vista de la hermenéutica. Bueno, vamos a terminar por el día de hoy, y lo vamos a continuar posteriormente viendo más temas importantes acerca de la hermenéutica. Muchas gracias.